tal? Soy el doctor Israel Esquén. Vamos a hablar acerca de los exámenes en oftalmología. El ojo se divide en dos partes, lo que es el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior y el segmento posterior están divididos de una estructura que se llama el cristalino. ¿Qué quiere decir eso? Que del cristalino hacia adelante llamamos el segmento posterior y del cristalino hacia atrás el segmento posterior. En el segmento anterior, ¿qué encontramos? Encontramos la esclera, encontramos la córnea, encontramos el cristalino, los cuerpos ciliares que vemos aquí que sostienen el cristalino y el iris, que es el que da el color al ojo, ¿no? Y en el segmento posterior encontramos estructuras como la coroides, como la retina y el nervio óptico que está acá. Entonces, para nosotros poder saber cómo está funcionando el ojo, cómo está la estructura visual o la función visual, entonces es muy importante los exámenes que como nosotros como oftalmólogos realizamos y asegurar que el ojito pues esté bien, ¿no? De lo contrario, también en este tipo de exámenes se pueden saber si hay alguna enfermedad como catarata, glaucoma, degeneración macular, todas las enfermedades que nosotros podemos diagnosticar con estos exámenes oftalmológicos. El primer examen que nosotros hacemos es la agudeza visual. Doctor, ¿y qué es la agudeza visual? La agudeza visual nos va a dar la función del ojo, cómo está funcionando el ojo. Es la capacidad que tiene todo ser humano para poder pues, ver las cosas, ¿no? Entonces nosotros cuando evaluamos lo que es la agudeza visual, que es el primer examen que se hace en un consultorio, se hace en un ambiente con buena iluminación, se pone una cartilla, que eventualmente es la cartilla de Snellen, como vemos acá, la cartilla de Snellen, y se va sentando al paciente más o menos a unos 6 metros, ¿ya? Hay cartillas que tenemos a 2 metros, a 3 metros, pero la cartilla convencional se da en una cartilla de 6 metros. Entonces, se le tapa el ojo a un paciente, normalmente se evalúa primero el ojo derecho y luego el ojo izquierdo tapando el ojito, ¿no? El ojito contralateral. Y se le dice al paciente cuánto ve. Comienza a leer las letras E, F, P, T o Z y lo normal es que el paciente vea lo que se llama el 20 sobre 20. 20 sobre 20. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente a esta distancia que estamos acá puede leer D, E, F, P o T, S. Si el paciente logra distinguir todas estas letras, tiene una visión del 20 sobre 20. Pasamos al otro ojo, se tapa el ojo derecho, el ojo izquierdo y comenzamos también a leer las letras que están acá y si el paciente es capaz de poder leer las letritas, entonces la agudeza es 20 sobre 20. Todo paciente que tiene una buena agudeza visual 20 sobre 20 se le llama hemétrope, con la letra E, hemétrope, ¿no? Soy hemétrope, quiere decir que no necesito ningún tipo de gafas o de ayuda para poder pues ver bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente que le hacemos leer solamente logra leer cierta parte? Doctor, solamente veo hasta la tercera fila, T o Z, y la demás veo borrosa. Entonces a este paciente se le pone el costadito que se llama el 20 sobre 70 y lo más probable es que tenga alguna alteración visual. Obviamente ya se hace otro tipo de exámenes, ¿no? Entonces se le nota 20-70. Igual se le tapa el otro ojito y comienza a leer. Imaginemos que este paciente logre hasta la fila 5, P, S, F, D, y lo demás logra ver borroso, 20-40. Entonces ese es el primer examen para ver la capacidad que tiene ese ojito en ver, ¿no? Entonces con esto podemos diagnosticar trastornos de la refracción como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, o también personas que pues tienen catarata, tienen glaucoma. Entonces este es el primer examen que se llama agudeza visual. ¿Con qué cartilla se puede evaluar? Como había dicho anteriormente, la cartilla más conocida es la cartilla de Snellen, que básicamente casi todos hemos hecho este examen, ¿no? Pero hay otras cartillas. Hay las cartillas con el símbolo de Lea, en la cual, esos son para niños, por ejemplo, ¿no?
El niño, por ejemplo, no puede distinguir letras. Niños de 3, 4 años que quizás le dificulta el tema del abecedario, se puede poner un cuadrado, una casita, una manzana, un círculo y otra casita. Y se le va igualito. A una cierta distancia se le tapa un ojito y se le va diciendo, niño, ¿qué ves? ¿No? Y comienza, pues, el niñito comienza a leer las letras, ¿no? Igualito tiene ahí su síntoma, su signo de 2020, 2030, ¿no? Y así se le va informando. Hay otras cartillas, como el HTOV, en la cual usa solamente estas 4 letras del abecedario, igualito, tiene la misma función. Hay otras cartillas como el ETDRS, igualito, también tiene la misma función. Pero hay una cartilla que se llama la E-volteada, en la cual esta cartilla se da en personas que, por ejemplo, no saben leer, personas que tienen analfabetismo, personas, o por ejemplo también en niños, ¿no? En la cual se le dice, ¿no? Las patitas, ¿hacia dónde están? Ah, doctor, está hacia abajo. Perfecto. Y acá, hacia la mano izquierda. Y acá, hacia arriba. Y así se le va haciendo. Esta cartilla se llama la E-volteada. Entonces, en este caso, tenemos múltiples cartillas. Como les dije, la cartilla más conocida es la cartilla de Snellen. Pero también no hay que olvidar que también tenemos cartillas para personas iletradas, que no saben leer lamentablemente, personas, niños que no saben el alfabeto, o también cartillas modificadas que también nos van a, pues, a dar una buena evaluación. Entonces, la primera evaluación es la agudeza visual y no olviden que nos da la capacidad del ojo en poder ver nítidamente. Y con esto podemos descartar múltiples enfermedades. Si el paciente, por ejemplo, tiene un 20/20, es un paciente hemétrope. Y si el paciente no logra ver las letras y pues tiene que usar lentes, eso se llama amétrope, ametropía, ¿no? Y ahí se diagnostica lo que es la miopía, hipermetropía y astigmatismo con otro tipo de exámenes. El segundo examen es la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es el segundo examen que todo oftalmólogo hace después de la agudeza visual para poder saber cómo está la estructura del ojo, para poder saber cómo está el segmento anterior, el segmento posterior, y esto nos va a ayudar para ver, pues, un campo más amplio de la forma estructural. Acuérdense que la agudeza visual nos da la función del ojo, la lámpara de hendidura nos da la estructura visual, ¿no? Esta lámpara de hendidura, como vemos acá está el vedor, en este caso es el doctor o la doctora, el microscopio, y acá está el paciente donde se va a sentar para poder, obviamente, pues, examinarlo. La lámpara de hendidura tiene una torre de luz, tiene un joystick y tiene una mentonera, ¿no? Donde acá se llama el reposafrente, donde va obviamente la frente, la mentonera, donde va el tema del mentón o la quijada, y acá tenemos una manchita negrita que vemos acá, donde se da, ese se coloca a la altura de la hendidura palpebral, ¿no? Entonces, esa es una buena posición. Luego de examinar esto, tenemos la fuente de luz, donde hay un cable, donde pues obviamente se da lo que es el foco. El cambio de hendidura para ver, como vemos acá en la figura, luz delgada, luz más gruesa o luz difusa, ¿no? Doctor, ¿cómo se cambia eso? Con el cambio de hendidura. Tenemos el espejo que nos va a ayudar a tener una mayor amplitud y tenemos el joystick para poder subir, bajar, adelantar el tema del microscopio. Tenemos el tonómetro, obviamente para tomar la presión ocular, que ya viene instalado con el tema de la lámpara de hendidura, y tenemos los oculares, que esto funciona como un microscopio. Entonces, estas son las partes de la lámpara de hendidura en la cual nos van a servir para hacer un examen físico al ojo. ¿Qué se tiene que observar en el fondo, en la lámpara de hendidura? En la lámpara de hendidura vemos la córnea, que es esta línea que está acá, que es un reflejo, la córnea, el iris y la pupila. Entonces, esto es lo que acabo de describir, es la cámara anterior. La lámpara de hendidura es un buen aparato para poder nosotros ver lo que es la cámara anterior. Si la cámara es estrecha, si la cámara es amplia, si hay algún trastorno en la cámara anterior, entonces esta lámpara nos va a ayudar. Si nosotros apagamos las luces y solamente nos quedamos con esta hendidura, podemos ver el cristalino. Esto es lo que ustedes ven como algo amarillento, algo mostaza.
Ese es el cristalino, ¿no? En este caso vemos que el cristalino tiene una cierta opacidad llamada catarata. Doctor, para ver la catarata, ¿se puede ver con la lámpara de hendidura? Sí, la catarata es evaluable con la lámpara de hendidura. Si a este haz pequeñito lo ampliamos, vemos una luz difusa y podemos tener una versión más amplia de este tipo de evaluaciones. Tenemos acá la esclera de color blanco, tenemos el iris, en este caso de color marrón, y la pupila dilatada, lo más probable es que hayan echado unas gotitas para dilatar, ¿no? Y al fondo vemos también una especie de una mancha blanquita que vemos acá. Esa es la famosa catarata. También es importante dilatar al paciente para, pues, obviamente, pues, evaluarlo. Entonces, se puede hacer este examen con la pupila normal, con las luces apagadas o con la pupila dilatada. Entonces, este es el primer examen, bueno, en este caso el segundo examen, que toda persona debe, pues, ser evaluada para poder descartar múltiples enfermedades. Esta es la hendidura, como vemos acá. También podemos evaluar el segmento posterior, que es la parte de atrás, y en este caso sería lo que se llama el fondo de ojo mediante lámpara de hendidura. Para eso nosotros usamos una lupa especial que se llama la lupa de 78 dioptrías o lupa de 90 dioptrías, ¿no? En este caso se pone la lupita acá, entre la lámpara y el ojo, se pone una lupita y se puede ver la parte posterior del ojito. Lo que ustedes ven acá es la parte posterior, que es el nervio óptico, y acá viene la mácula, ¿no? Obviamente es un examen más localizado, más focalizado que el famoso fondo de ojo. Acuérdense que en el fondo de ojo podemos ver toda la retina en su plenitud. Acá solamente, pues, algo localizado, ¿no? Pero también nos ayuda, por ejemplo, a diagnosticar el glaucoma, ¿ya? Entonces, la lámpara de hendidura es un buen examen para poder evaluar la parte anterior del ojo, como cataratas, la conjuntivitis, pupilas pequeñas, pupilas grandes, ¿no? Pero también nos sirven para poder evaluar el segmento posterior, como vemos acá, específicamente el nervio óptico y la mácula, ¿ya? Listo. Presión ocular. Es muy importante, todo paciente que va a pasar una consulta médica, también evaluar la presión ocular. La presión ocular está asociado a lo que es el glaucoma. Una presión normal varía entre 10 a 21. Si tenemos una presión menos de 10, eso se llama una hipotensión ocular. Y esto está asociado a desprendimiento de retinas y a desprendimiento de la coroides. Si yo tengo un paciente con baja de visión y le tomo la presión ocular y tiene 4, 5, 6, 7, 8, entonces ya voy pensando en que puede tener estas enfermedades. Si la presión ocular está por encima de 21, 22, 23, 30, 40, la primera causa es el glaucoma. Entonces, para eso es la tonometría, para poder evaluar la presión ocular, si está normal o anormal. Para esto se usa este aparatito que es el tonómetro, y ese tonómetro viene inclusive en la lámpara de hendidura, como vemos acá, la cajita, el palito y el tonómetro en sí, ¿no? Entonces esto ya viene incorporado en la lámpara de hendidura, y para ese examen se echa una gotita de anestesia al ojo, una gotita de anestesia, y se pone un pigmento que se llama fluoresceína, ¿no? La fluoresceína. Entonces se pigmenta el ojito y esta campanita va a tocar el ojito. Lo va a tocar, obviamente el paciente no va a sentir porque está anestesiado, y se va a formar esta figurita. Cuando se forma esta figurita, vemos la cantidad donde marcó. Por ejemplo, es como un relojito en la cual nosotros hacemos el examen, nos aparece esta figurita y ahí marca 10, 12, 14, 16 y ahí se anota en la historia clínica, ¿no? Entonces esa es la presión ocular normal, de 10 a 21. Este tonómetro se llama tonometría por aplanación. Así se llama, tonometría por aplanación, debido a que nosotros levemente aplanamos la córnea, ¿no? También hay tonómetros modernos, digitales, como la tonometría por aire, ¿no? En la cual el paciente ahí ya no se echa ningún tipo de gota, no se echa ningún tipo de tinte, no se toca el ojo, simplemente se observa acá
y por acá pasa una especie de un aire pequeño, ¿no? Que no duele y automáticamente de forma digital, acá tiene como una pantallita que en la parte de adelante y ahí marca el nivel de tonometría. Luego vemos que tenemos tonómetros de Schott, que es el tonómetro que se usaba antes, ¿no? Se usaba antes en el tema de la tonometría y actualmente pues eso ya no se usa, ¿no? El otro examen se llama oftalmoscopía indirecta, en la cual ese es el famoso fondo de ojo, ¿no? En el cual nosotros podemos ver ya el segmento netamente posterior. En el fondo de ojo vamos a ver ya la retina de forma ya más integral, más periférica, y ahí también podemos evaluar el nervio óptico, podemos evaluar la mácula, pero también la parte periférica. Para hacer el fondo de ojo, nosotros vamos a aplicar en el ojito unas gotas de tropicamida. La tropicamida al 1% o fenilefrina al 10%. Se coloca una gotita cada 10 minutos y más o menos el paciente va a dilatar en más o menos media hora. Los pacientes que demoran un poquito más en dilatar son las personas diabéticas, ¿no? Esos más o menos demoran una hora, hora y cuarto en dilatar. El fondo de ojo, que es la oftalmoscopía indirecta, también se puede hacer con una pupila no dilatada. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos a ver una porción focal, o sea, es decir, algo más localizado. Con una pupila dilatada podemos ver una sección más grande y acá podemos evaluar lo que es la periferia. ¿Por qué nos sirve dilatar los ojitos? Porque nos puede servir para poder ver desgarros en la retina, problemas de los vasos sanguíneos de la retina y obviamente pues ver con más nitidez lo que es la mácula y lo que es el nervio óptico, ¿no? Entonces, la oftalmoscopía indirecta usa un aparato que se llama el oftalmoscopio indirecto, y en la cual nosotros, que viene especie de un casquito, y podemos ver lo que es la anatomía del segmento posterior. ¿Qué cosa podemos o qué cosa tenemos que evaluar en un fondo de ojo? Primero tenemos que evaluar que la retina esté anaranjada, esté íntegra, que la retina esté bien pegadita, ¿no? También tenemos que evaluar el nervio óptico, tenemos que evaluar la mácula, la parte central que es la fovea, que es más oscurito, y también podemos evaluar los vasos retinales. Los vasos más oscuros son las venas, la vena temporal, y los vasos más claros son la arteria temporal. Entonces, en este caso, tenemos acá la vena temporal superior y la arteria temporal superior. Y en la parte de abajo tenemos la vena temporal inferior y la arteria temporal inferior. Entonces, esta es la imagen de un fondo de ojo normal. Un nervio óptico anaranjado como el sol, una retina anaranjada vital y los vasos sanguíneos sin ningún tipo de hemorragia. Y lo más importante, la mácula, ¿ya? Entonces, ese es un examen normal, un fondo de ojo normal, y esto pues tenemos que verlo en todo tipo de personas. Ahora, ¿qué pasa si encontramos un nervio óptico pálido? Lamentablemente, glaucoma. ¿Qué pasa si encontramos unos vasos con hemorragia? Obviamente tenemos que descartar algún problema pues, de una oclusión de vena, una oclusión de arteria. ¿Qué pasa si vemos una bolsa blanca acá? Eso es desprendimiento de la retina, ¿ya? O si también podemos encontrar manchas amarillas acá, eso es compatible con una degeneración macular. Entonces, el fondo de ojo nos sirve para evaluar el segmento posterior y descartar cualquier tipo de enfermedades. El campo visual o también llamada campimetría. El campo visual es un examen para ver la función del ojo. Hay que recordar que tanto el ojo izquierdo como el ojo derecho tiene fibras nerviosas de ambos hemicampos cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Que el córtex visual derecho tiene fibras para el ojo derecho y para su ojo también contralateral el ojo izquierdo. El córtex del ojo izquierdo tiene fibras para su ojo izquierdo y también fibras para su ojo contralateral. Entonces, esto se junta, es como una rama, se junta en todo el ojito y vemos netamente el campo visual derecho
el campo visual izquierdo y la visión binocular, que es la visión más fina, ¿no? Entonces, esto nos va a dar la función visual, la función del ojo. Doctor, ¿y esto cómo se puede evaluar? ¿Cómo se puede evaluar? Entonces, hay un examen que se llama el campo visual o campimetría computarizada, como vemos acá. Este es un aparato, obviamente digital, en la cual pues se va a sentar al paciente, ahorita le voy a explicar cómo se hace, y vamos a ver cómo se realiza el campo visual. El campo visual nos va a dar la función del ojo. Si tienes un campo visual normal, esta es la imagen que te va a dar. Una imagen blanca llena de puntitos, como vemos acá. Una imagen blanca, perdón. Y vemos que este campo visual es un campo visual normal. Entonces, las fibras del córtex van a bajar hacia el cerebro, hacia el tronco cerebral, y van a cruzar el quiasma óptico, dando una imagen. O sea, es una imagen de ida y de regreso, para que el cerebro pues pueda procesar y obviamente pues la imagen, en este caso verla, ¿no? ¿Qué pasa si hay una alteración en el campo visual? Por ejemplo, si el campo visual me sale un campo visual más chiquitito, con unos halos negros, entonces quiere decir que hay un déficit, lamentablemente, en la cabeza del nervio óptico. Si hay un campo visual negro, absolutamente negro, hay un daño en el cuerpo del nervio óptico. Si hay un campo visual alterado a la mitad, puede ser que tengas un daño a nivel del quiasma óptico. Si hay un campo visual alterado, puede ser que tengas también a nivel del quiasma óptico, pero más específico a nivel de la hipófisis, ¿no? Y así, como vemos, hay campos visuales que están alterados en diferentes partes del sistema visual. ¿Qué quiere decir eso? Si es que nosotros encontramos un campo visual, podemos determinar a qué nivel se encuentra el defecto. Si encontramos este campo visual, como vamos a ver que este es típico de glaucoma, entonces el daño es a nivel de la cabeza del nervio. Si encontramos que hay una ceguera total, quiere decir que hay un daño a nivel del cuerpo del nervio. Por ejemplo, si encontramos un daño, esto se llama una hemianopsia bitemporal de ambos ojitos, bitemporal, porque está en la región temporal. Esto es compatible a nivel de un daño a nivel de la hipófisis. Entonces, el campo visual es un buen examen para ver el trayecto visual y ver en qué parte de la anatomía del sistema óptico se encuentra pues el daño, ¿no? Entonces, para eso se usa un campímetro o una campimetría computarizada. Se le tapa un ojo a un paciente y se le va diciendo, va a haber unos puntitos y cada vez que aparezcan los puntos, usted va a apretar una especie de un joystick, como un pinball, algo así, y lo va a apretar. Y ahí aparece el examen, ¿no? Aparece el puntito, apretamos. Aparece el puntito, apretamos. Hay puntitos que son más alumbrados y hay puntitos que son no tan alumbrados, ¿no? Entonces, se llama el umbral de la estimulación. Entonces, una vez que ya el paciente pues pase el examen, la propia máquina hace un reporte y ahí nos dice, ¿no?, si está dentro de límites normales o hay alguna alteración. Y en este caso vemos que, en este caso la persona tiene un campo visual dentro de límites normales. Es decir, es compatible con este tipo de campo visual. ¿Qué quiere decir, doctor? Que su sistema visual está normal. ¿Qué pasaría si encontramos un campo visual anormal? Ahí vienen los detalles, ¿no? Eso es un campo visual normal. Si yo me hago un campo visual, este es la imagen que debería encontrar. Doctor, pero acá veo una manchita. Esa es la mancha ciega. Es algo natural, es algo fisiológico debido al nervio óptico. Acuérdate que en el nervio óptico no hay fibras que nosotros veamos, ¿no? Por eso se llama la mancha ciega. Esta manchita es del nervio óptico. Entonces, esto es un campo visual normal. ¿Qué pasa si aparecen estas manchas negras? Acá ya estamos hablando de un escotoma en un cuadrante. Cuando aparece un escotoma en un cuadrante, eso es compatible con un glaucoma. Si yo a un paciente que viene a una consulta y le hago un campo visual y me aparece este tipo de imágenes, puedo sospechar en un glaucoma.
¿Qué pasa si este paciente no tiene tratamiento? ¿Qué pasa si este paciente dice, doctor, la verdad que se va de la consulta y viene a los 6 meses, al año, y sin ningún tipo de tratamiento? Esta manchita que aparece en el cuadrante se va expandiendo por todo el ojo. Ya no es un cuadrante, sino 1, 2, 3, y entonces ya es un glaucoma moderado. ¿Y qué pasa si este paciente no hace caso a las indicaciones, desaparece, no usa su tratamiento? Aparece lo que es ya un glaucoma terminal, ¿no? Si se dan cuenta, esto es sacado de un libro en la cual cómo se va degradando el campo visual con el glaucoma. Este es un campo visual normal, este es compatible con un glaucoma temprano, este es compatible con un glaucoma moderado y este es compatible con un glaucoma terminal. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el campo visual es un buen examen que nos va a dar la normalidad y también nos va a dar diagnósticos y fases. Yo con un campo visual puedo saber si el paciente está mal del cerebro, tiene un tumor cerebral, tiene un glaucoma, tiene una lesión en el nervio óptico, y si yo encuentro una lesión, decir qué tipo en qué etapa está esta enfermedad, ¿no? Entonces, hacerse un campo visual obviamente no se hace a todos los pacientes, solamente se hace el campo visual a personas que estamos sospechando de un glaucoma, sospechando de un tumor cerebral, sospechando de una baja de visión. Entonces para eso es el campo visual, ¿no? Es un examen auxiliar, pero que nos dice cómo está funcionalmente el ojito. La tomografía de coherencia óptica, o también llamada OCT, es un estudio computarizado más moderno en la cual nos va a decir cómo está la parte estructural del ojito. Acuérdense que el campo visual nos da la función del ojo. En cambio, la tomografía, o también llamada OCT, nos va a dar la estructura visual, ¿no? Entonces es un estudio ya más computarizado, más moderno, en la cual el paciente pues se le sienta así como en la hendidura y se hace un escáner computarizado en el ojo. Hay algunos tomógrafos en la cual se tiene que dilatar el ojo, son los tomógrafos más antiguos, y ahora los tomógrafos más modernos, digitales, ya no se le tiene que dilatar los ojitos al paciente, ¿no? Entonces se le hace un examen que dura aproximadamente por ojito 5 minutos y nos va dando información de la estructura tanto de la mácula como del nervio óptico. Y esta es la imagen que nosotros deberíamos encontrar. Este es un escáner que se hace, se hace como 50 tomas, y esta es la mácula normal. La mácula la retina tiene 10 capas, en la cual este ombliguito que ven acá es la mácula. Y la mácula, ¿no?, lo va dibujando con unas líneas de colores, y esta es una tomografía normal. Yo a esta pacientita le hago esta tomografía, si me sale este tipo de imágenes, quiere decir que es una mácula normal. Y también la tomografía nos sirve para valorar esta estructura, que es el nervio óptico. Y el nervio óptico le hacen unos escáneres milimétricos computarizados, y esta es la imagen normal. Si el paciente que yo le hago una tomografía me sale esta imagen con esta muesca sin ninguna alteración, esta es una tomografía, o también llamado OCT, normal. Y en el nervio óptico también sale de color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura de la mácula y la estructura del nervio óptico está normal. Estamos descartando glaucoma y estamos descartando cualquier problema a nivel de la mácula. ¿Qué pasaría si encuentro este tipo de imágenes? Si ustedes comparan la normalidad, tienen que grabarse siempre la imagen normal con una imagen alterada. Si yo a esta pacientita que está tomando la tomografía encuentro esta imagen, acá vemos un fluido subretinal. Es un fluido que está debajo de la retina. Esto puede ser compatible con una retinopatía diabética. Todo paciente diabético tiene que pasar al menos una vez al año una tomografía macular. Paciente que viene de 70 años, 80 años, que me ha bajado la visión, le hago una tomografía y vemos estos cerritos, esos se llaman drusas. Las drusas son acúmulos de proteínas no degradadas que se encuentran debajo de la membrana de Bruch en el epitelio pigmentario de la retina.
Esto es compatible con una degeneración macular por la edad. Entonces, si se dan cuenta, con la tomografía también podemos hacer diagnósticos milimétricos. Paciente de 30 años que vive estresado, no duerme bien, está preocupado, es ansioso y de un momento a otro le baja la visión. Esta enfermedad se llama corioretinitis serosa central. Corioretinitis serosa central. Es acúmulo de fluido, también debajo de la retina, en pacientes jóvenes que no tienen ninguna enfermedad, pero que viven en constante estrés. Entonces, el estrés también te puede causar baja de visión, sí, con la corioretinitis serosa central. Y acá es un paciente miope, un paciente que tiene una alta medida y que de un momento a otro ve las cosas distorsionadas. Doctor, yo hace una semana, 2 semanas, veo las líneas chuecas, veo la parte central no tan clara. Se le hace su tomografía y encontramos este agujero. Efectivamente se llama agujero macular, ¿no? Entonces, la tomografía nos puede dar también diagnósticos muy buenos, y obviamente pues precisos y milimétricos, que lamentablemente el ojo humano a veces no ve, ¿no? Entonces, para eso sirve la tomografía de mácula. Doctor, ¿y la tomografía también nos puede servir para el tema del glaucoma? Sí, acuérdense que la tomografía tiene unos escáneres exclusivamente para el glaucoma. Como dije, esto es un examen normal. Cuando lo hacemos a un paciente y vemos que el escáner del nervio óptico sale de color rojo, quiere decir que el glaucoma que tiene un glaucoma. Entonces, lo que está de verde ya sale de color rojo. Quiere decir que hay un daño a nivel de ese cuadrante. Esta tomografía es compatible con un glaucoma en estadio inicial. ¿Por qué? Porque ha dañado solamente un cuadrante. Si vemos otro paciente, doctor, me bajó la visión, vemos que acá ya está tomando más cuadrantes. Cuadrante temporal superior, nasal superior y temporal inferior. Entonces, esto es compatible con un glaucoma moderado. Acá igualito, el paciente no viene a sus controles, no tiene ningún tipo de tratamiento, y esto, lo que está en verde, ya va cambiando de color a amarillo, se está adelgazando. Eso también es un glaucoma moderado. El paciente lamentablemente no viene a su control, no hace un tratamiento adecuado y ya se está volviendo de color rojo. Este es un glaucoma en estadio final o terminal. Entonces, también la tomografía nos puede dar información, así como el campo visual, de la enfermedad y del estadiaje. Entonces, esta tomografía es un estudio moderno en la cual nos puede ya dar una evaluación de la estructura visual. Y con eso, diagnosticar enfermedades maculares como degeneración macular, hemorragias maculares, retinopatía diabética, agujeros maculares, y también con su ítem del nervio óptico podemos también saber si el paciente tiene o no glaucoma, ¿no? Y el glaucoma, obviamente, pues así como el campo visual, nos puede dar un estadiaje. Nos puede dar un estadiaje de glaucoma temprano, moderado o severo, como vemos en la figura. Entonces, es muy examen los exámenes oftalmológicos para poder saber tanto el segmento anterior como el segmento posterior. Es importante la agudeza visual, es importante tomar una buena presión ocular, es importante hacer un buen examen físico del ojo, porque ahí comienza todo, ¿no? Y también, obviamente, si el paciente lo amerita, hacerle un campo visual y una tomografía para pues ver que todo esté bien en el ojito.